Hello, my people. Por ahí va pasando una moto. Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Beli y les cuento que voy a escuchar por primera vez. Voy a escuchar por primera vez a Carlos Rivera. Este tema se llama Te Esperaba. Me la han recomendado. Bueno, nada, aquí estoy para cumplirles. Antes de escuchar a Carlos Rivera, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Muchísimas gracias por todo el cariño que me brindan a diario. De verdad que sí, que son más las cosas buenas que las cosas malas. Y nada, antes de comenzar a escucharlo, recuerden que la gratitud nunca está de más. Y estoy agradecida. De verdad, estoy agradecida. Vamos directo a escuchar. Carlos Rivera, Te Esperaba. Le di pero no le di, o sea, te esperaba. Te pedí con mi fuerza al universo. Ay, mi vida. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé. Qué voz tan linda. Y te amé sin conocerte. Ay, parece que es como un Mis bebé. abrazos te llamaban. No sé si es Dios o no creo que sea Dios. Yo creo que es un hijo. Te pedí, te soñé, te amé sin conocerte. Yo creo que es a un hijo. Ay, yo voy a llorar, ¿no? Porque yo estoy mandase Conocerte. Mis abrazos te llamaban. A un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera y te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estés aquí, y ahora que estés aquí, veo el amor convertido en ti. Oh my God, me mato. Ay, Dios, ya.
Qué hermosa voz tiene este hombre. Primera vez que lo escucho. Qué lindo. Qué lindo, de verdad. No sé, a mí me parece que era para un hijo. Yo todavía no tengo hijos, pero es fuerte. Soy hija. Soy hija y no sé, me imagino a mi papá. Si yo soy la primera hija de mi papá hembra y ay, antes de que naciera mi papá hizo para mí un cuadro y yo lo conservo todavía después de 30 años. Lo tengo conmigo. Talló un cuadro a mano y le escribió mi ángel. Esas cosas lindas le escribió, de verdad. Espero que conseguirlo en algún momento. No sé si lo tengo por aquí cerca. Yo me fui de Venezuela y ese fue lo primero que metí conmigo. No estoy segura dónde está, dónde lo tengo metido, pero bueno, es que yo quiero enseñárselo. Vamos a ver si puedo conseguirlo. Esta no es. Bueno, lo he conseguido. Conseguí lo que hizo mi papá para mí. Yo tengo 4 años que no veo a mi papá. Y mi papá últimamente ha estado muy mal de salud. Sufrió un ACV y bueno, en realidad ha sufrido varias ACV, pero ella sí fue muy fuerte y bueno, lo dejó mal y ya no reconoce a nadie, pero se acuerda de mí de bebé. No sé si se logra ver acá. Dice: para mi querida hija, recuerdo de su papi y de su mami. Mi ángel Angie. Esto tiene más de 30 años, chicos, y yo lo tengo conmigo todavía. Es lindo, de verdad es lindo el amor que puede sentir un padre por un hijo. No tengo todavía dónde guindarlo, porque no, con esto de que uno se muda todo el tiempo y no tener una casa estable, viviendo en el extranjero, es un poquito difícil. Ya me puse sentimental. Qué hermosa voz tiene este chico, qué hermoso tema. Les agradezco a todos por recomendarme cada tema, cada artista, cada sentimiento que transmite. Es hermoso, de verdad que es hermoso, y que una canción te llegue al corazón. Dios, yo estoy llorona, Dios, lo siento. Tenía tiempo que no lloraba así. Pero los que me conocen saben. Espero que hayan pasado un buen rato a mi lado escuchando este tema tan lindo. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga, chicos. Lo siento, de verdad, lo siento. Yo. Ay, no. Qué tema tan lindo.
Quizás cuando sea madre se lo dedique a mi hijo. Los quiero. No voy a ponerla otra vez porque estoy... Chao.